Hola chicas, hoy hablaremos sobre tendencias de moda en las que no debes de invertir. Evítalo a toda costa porque no quiero que pierdas tu dinero y tampoco tu estilo. Yo sé que a lo largo de este tiempo hemos estado armando una cápsula de armario. Sin embargo, es muy bueno tener prendas de moda que te darán estilo y que van a agregar un plus a tu guardarropa. Así que quédate conmigo para ver lo que no debes de comprar este 2025 y menos esta primavera-verano 2025. Así que si quieres mejorar tu estilo, lo primero que debes de hacer es evitar esos colores neones que estoy viendo que ya regresaron. Por ahí veremos algunas tendencias donde en las tiendas nos van a querer vender esas prendas neones. Y la verdad, las prendas neones no son elegantes por ningún lado. Siempre les he dicho, utilícenlas solo para el lado deportivo. Si quieres ese look deportivo, bueno, ahí es donde se pueden utilizar. Sin embargo, yo sé que ustedes quieren color, todas queremos color. Estamos hablando esta temporada de lujo ruidoso. Creo que el lujo silencioso pues se está yendo un poquito y está regresando el lujo ruidoso. ¿Qué es el lujo ruidoso? Pues el maximalismo. Todo es más. Y bueno, como yo no quiero que cometas un error de moda, esos colores neones los vamos a evitar. ¿Y por cuáles los vamos a sustituir? Por los colores fuertes, es decir, ese rojo que tanto nos gusta, en algún momento el amarillo que tanto nos debe de gustar. Acuérdense que la que viste de amarillo, según yo, en su belleza confía. Así que creo que es muy fácil suplir esos colores neones por los colores vivos, esos colores fuertes que ustedes tienen en su armario y que saben que les va. Es muy importante que se prueben los colores para ver si la tonalidad es exitosa, es decir, si les va a su tono de piel, para que verdaderamente creen un look verdaderamente elegante, sofisticado, vivo y en tendencia. Otra tendencia 2025 que creo que no vale la pena invertir mucho dinero o invertir dinero es un total look, o sea, un look de pies a cabeza con flequillos. Creo que es demasiado. Si bien quisieras apostar por un vestido que sabes que va a ser moda, que sabes que va a ser moda del momento, no es moda temporal para nada, es moda flash, bueno, puede ser que esté bien que luzcas un vestido todo lleno de tiritas, pero la verdad es que no va a tener mucho tiempo en tu armario. Es una de esas tendencias que va a estar poco tiempo y se va a ir. Y me parece que si vas a invertir dinero, pues por lo general esos vestidos son un poquito más caros porque traen la tendencia y porque son vestidos para fiesta. Sin embargo, si te gustan los flequillos, ¿por qué los podemos sustituir? No es que los puedas sustituir, los puedes utilizar, por ejemplo, en accesorios. No digo un accesorio en el que inviertas mucho dinero. Pudiera ser, por ejemplo, una bolsa o un bolso o una cartera que tenga algunos flequillos, que lo pudieras utilizar, por ejemplo, para ir a la montaña después. Ya saben, esos accesorios que son multifuncionales, no sé si recuerdan el video que les hice de cómo empacar para la playa o cómo empacar de una manera inteligente. Bueno, les hablé con muchos tips, se los voy a dejar al final para que lo vean, porque les hablé de muchos tips de cómo utilizar una prenda en distintos lugares. Y bueno, un bolso que de repente tiene como hilos, tiene el estilo boho, pudiera tener el estilo vaquero y lo vas a poder seguir utilizando cuando vayas a la montaña o cuando tengas alguna actividad diferente que sea más indicada o que vaya más hacia lugares como montañosos. Creo que cuando estamos hablando de tendencias podemos buscar algo que sea multifuncional y verle como distintas formas de utilizarlo para que no gastes tu dinero, pero sí vistas en tendencia. Chicas, me encanta darles consejos de moda y me encanta hablarles de cómo tener un buen estilo. Y no sé si se habían dado cuenta que les he hablado de pantalones que van a la cadera, que siguen a la cadera, esos pantalones o denim,
pero ahora no tan solo van a la cadera, ahora los vas a arrastrar. Esa es una tendencia por la que vas a pagar mucho dinero y no debes de utilizarla. ¿Por qué? Porque no vamos a ir barriendo el pantalón por todos lados, ¿sí sabes? No vamos a barrer la calle con el pantalón. Me parece un look bastante desalineado, aparte de que ya les había dicho que esos pantalones no le quedan absolutamente a nadie. Bueno, habrá ciertas personas muy jóvenes que a lo mejor, pero creo que no es un look elegante, no es un look elegante tampoco estar enseñando el estómago, creo que tampoco beneficia a nuestra altura, es decir, si tiendes a ser una persona un poquito más bajita o tiendes a estar un poco más llenita, por ahí unos kilitos que nos sobren, bueno, creo que el look de pantalones al piso o que se arrastren nos hace ver de piernas cortas, no nos favorecen y no nos hacen lucir estéticas, estilizadas y con estilo. No sé si sea una tendencia que a ustedes les guste, díganme ustedes si les gusta. Yo sé que hay tendencias casuales que nos hacen vestir bien, pero esta verdaderamente no la encuentro pues la señal en la que debamos de invertir dinero. La verdad, no. Por ahí a lo lejos estamos viendo la tendencia de destrucción de alguna manera. De alguna manera otra vez viene la destrucción a lo lejos. Esto es como anticipado, chicas. Si ustedes empiezan a ver que en algún momento, cuando van a las tiendas, empiezan a ver otra vez la destrucción, no nos vayamos a la destrucción entera de las prendas en las cuales ya caímos. Muchas de nosotras, me incluyo, creo que yo no me fui tan al extremo, pero sí caí de alguna manera. Pero creo que el estilo vieja heredera, que es exactamente lo opuesto, nos enseñó a que podemos vestir mucho más elegantes, podemos vestir mejor y que podemos tener esos jeans para toda la vida. Sin embargo, si quieres utilizar la tendencia, lo que yo haría es escoger prendas donde la destrucción es mínima. Bolsillos o a lo mejor el ruedo del pantalón o de los jeans, una chaqueta con una ligera destrucción. Creo que es más linda la chaqueta con destrucción que el pantalón con destrucción. Entonces, creo que podemos escoger y podemos adaptar la tendencia. Esos pantalones que van a venir súper destruidos van a ser ahora sí que los pantalones que van a costar más. Otra de las tendencias que estamos viendo es que en algún momento vimos, ya saben, estos blazers oversized o maxi grandes, ya saben, bastante anchos. Y ahora vemos, sí, las sombreras, pero de repente ya están los blazers más ajustados, como tipo reloj de arena. Pero la verdad, ¿quieres gastar en eso o puedes hacerlo tú en tu casa? Yo no gastaría nuevamente en eso. La verdad es que puedes utilizar las prendas que ya tienes en casa, es decir, cómo vestir a la moda o cómo vestir en tendencia sin gastar tanto dinero. Lo que yo haría es tomar ese blazer que tienes en la casa, que tienes seguramente colgado en tu armario, que es bastante ancho, y lo que yo haría es enrollarlo al cuerpo, no abotonarlo, enrollarlo y ponerle un cinturón. Vas a crear exactamente el mismo efecto que el blazer que viene acinturado y que viene pues con unas sombreras, creo que exageradas, porque los que vimos en pasarela verdaderamente son exagerados y pues no creo que vayamos a salir a la calle o a hacer la compra del súper o a trabajar con este tipo de blazers. Así que vamos a aterrizarlos un poquito a lo que sí vamos a utilizar o a los outfits del día a día. Y bueno, finalmente yo ya estoy cansada de ver en pasarelas, yo no sé ustedes, chicas, porque me parece que no es real, estos outfits totalmente transparentes. Me encantan las transparencias, chicas. O sea, sí creo que las transparencias son súper lindas. Pero cuando me presentan una modelo que trae básicamente un body o que trae todo transparente, sí hay que entender que los desfiles son para llamar la atención y las propuestas de los diseñadores como Dior, como Chanel, como Prada, como los que ustedes quieran, están tratando de vender un estilo, no es precisamente esa prenda. Sin embargo, pues de repente he visto que chicas muy jóvenes de otra generación
salen con los bodys y prácticamente desnudas. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo que debamos de invertir ni siquiera en esas prendas que no valen nada porque traen muy poca tela. Pero lo que sí puedes hacer o cómo adaptar esa tendencia es utilizar la transparencia en otro lado. Es decir, probablemente las mangas, que probablemente ya tengas tú algo en tu armario con alguna parte transparente. No siempre tienen que ser las prendas. Yo recuerdo en un blog que les hice de compras con mi mamá en Zara, el año pasado me compré una falda que la mitad es tela y la mitad es transparencia. Y esa es la única prenda que me compré que corresponde a las tendencias que hablan sobre transparencia, sin importar cómo venga, si viene abajo, si viene arriba, si son mangas o si es la falda. Con una prenda que tengas bien adaptada, es decir, a la parte que quieras enseñar, pueden ser los brazos, puede ser la pantorrilla, puede ser un poco de escote, lo que tú quieras, con eso ya estás. Yo no invertiría en esa tendencia porque no es realista. Y porque si inviertes, por ejemplo, en un vestido de noche o un vestido para una fiesta, pues te va a salir carísimo, porque si sabes, como te dije anteriormente, esos son caros. Son inversiones caras que la verdad, yo, Daniela, prefiero rentar el vestido, vivir la tendencia de ese momento y no comprarla. Yo no sé ustedes qué opinan. ¿Ustedes alguna vez han visto la opción de rentar un vestido para fiesta con una tendencia que les gusta, pero no piensan gastar en ella? Platíquenmelo aquí abajo. Me encantaría saber ustedes, chicas, en qué tendencias indiscutiblemente no van a invertir. Están fuera, porque seguro vieron mis videos de tendencia, seguramente, o se dieron un viaje a alguna de las tiendas y dijeron, pues yo no. Alguna de las chicas que vio mi video de las tendencias bohemias de H&M, donde sale esta blusa, dijo, a mí no me gustan las blusas bohemias, no me gusta esa tendencia, tú muy bien, pero la tendencia no. Bueno, es un punto. Me encantaría saber ustedes qué opinan. Chicas, gracias por haber visto este video. Chicas, para las que no saben dónde encontrar mis vlogs, alterno martes de belleza con martes de vlogs. Así que les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.